Bienvenidos. Nosotros somos los filólogos, jóvenes pensantes en busca del saber y el conocimiento. Y en este video vamos a hablar sobre 50 cosas que hay que saber sobre la economía según Edmund Conway. Ed Conway es el editor de economía de Sky News, el servicio de noticias televisivas las 24 horas operado por Sky Group. Está basado en el Sky Center del Austerlitz en el oeste de Londres. Es ex corresponsal del periódico Daily Mail y el editor de economía de Daily Telegraph del Sunday Telegraph. 50 cosas que hay que saber sobre la economía y nos presenta y aclara las ideas básicas de la economía en 50 pequeños ensayos claros y atractivos, empezando por lo más básico como la mano invisible de Adam Smith, concluyendo con las últimas investigaciones sobre economía, salud y felicidad. El autor nos orienta sobre temas esenciales para entender cómo funciona realmente el mundo económico, a través de ejemplos tomados de la vida real y comentarios de reputados economistas. El libro ofrece una visión fascinante de todo el panorama económico y cómo este influye en nuestras vidas, desde la compra de una casa, el precio del petróleo o el pago de impuestos. La economía es una disciplina que, por lo general, pasa desapercibida hasta que las cosas van mal. Solo entonces, cuando una economía se enfrenta a una crisis y miles de personas pierden su trabajo o los precios suben demasiado o caen demasiado deprisa, tendemos a prestarle atención. Y en esos momentos, sin duda alguna, parece bastante funesta. Es en especial cuando insiste en los retos y las restricciones que tenemos que asumir, pues nos recuerda que la realidad es que no podemos tener todo lo que queremos y que los seres humanos somos criaturas evidentemente imperfectas. En el capítulo 39 del libro nos explica la desigualdad que hay en todos los países, en donde hay gente con muchísimo dinero y gente que no tiene nada. También habla sobre cómo funciona la economía en algunos países, donde la gente más rica paga impuestos muy altos para así dar ese dinero a la gente que no tiene recursos. El impulso fundamental que pone en marcha el motor del capitalismo proviene de los nuevos bienes de consumo, los nuevos métodos de producción o de transporte, los nuevos mercados y las nuevas formas de organización industrial que crea la iniciativa capitalista. En este video responderemos 3 preguntas con respecto a este libro. Y síguenos en filólogos1102jt.blogspot.com. La igualdad de oportunidades consiste en una justicia distributiva, la cual plantea dar a cada quien lo que se merece. Por tanto, los pobres no tienen por qué quejarse, no aportan nada y a cambio, con la lógica del mercado, se les da nada. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Este postulado hace que la desigualdad sea cada vez más marcada, ya que es el mercado el que hace las asignaciones de recursos. La primera pregunta es, en la actualidad social, económica y política de nuestro país, ¿cómo esta clase de afirmaciones pueden justificar lo que piensan ciertos sectores de la sociedad colombiana? Sabemos que hoy en día la economía de nuestro país está en continua decadencia y agregándole a esto una crisis global en donde se ha perjudicado varios aspectos de la sociedad, sobre todo en el ámbito laboral y en la economía, y aunque en los sectores de estrato alto aún han continuado con normalidad su vida, ya que tienen más facilidad para solventar los gastos necesarios e incluso darse lujos, la mayoría de la población del país ha salido muy afectados tras la crisis sanitaria por el COVID-19. En nuestro país siempre ha existido la pobreza, pero en los últimos años las cifras han aumentado notoriamente. La pobreza monetaria en el país en el 2020 escaló hasta un 42,5. Esto implica que el país ahora tiene más de 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria, desde una cifra de 14,4 millones que había en el 2019 y antes de la pandemia. El saldo de la pandemia es el de peor recesión de historia, con una caída de 6,8 con más de 4,1 millones de desempleados a enero de este año y con miles de empresas que tuvieron que cerrar ante el confinamiento, que se extendió varios meses para poder contener el virus. Respecto a la pregunta, tenemos 2 puntos de vista. Primeramente están aquellas personas que no tienen muchos recursos y aunque obtienen beneficios dados por el gobierno, estas ayudas no les alcanzan para poder tener una buena sostenibilidad económica. Para intentar solucionar su situación, tratan de buscar empleo, pero en muchas ocasiones no los contratan por falta de experiencia laboral o por no tener un título universitario y les niegan la oportunidad de salir adelante y de ayudar a sus familias.
En este caso, creo que decir los pobres no tienen por qué quejarse, no aportan nada, está basado en sus ideales de un mundo en donde conseguir trabajo y ganar y obtener dinero es sencillo. También sabemos que hay muchos casos en los cuales las personas de estrato bajo simplemente no hacen nada para salir de la pobreza, tampoco ayudan al sustento de sus familias y esperan que les llegue todo en la mano. Y aún así con las ayudas que les dan no es suficiente para ellos, cada vez quieren más que la última vez, mientras que ellos están disfrutando de su vida sin preocupaciones. Allí la afirmación, los pobres no tienen por qué quejarse, no aportan nada, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, estaría en lo correcto, ya que en realidad no están aportando al país porque simplemente no quieren. Si realmente queremos que nuestro país progrese, primeramente los gobernantes y el presidente deben apoyar a las grandes empresas, medianas y pequeñas para que generen empleo, también dicten cursos para formar y capacitar a la gente para la vida laboral e incentivar a la gente a buscar trabajo. Segunda pregunta. Indica qué tipo de medidas se han aplicado en Colombia para mejorar e impulsar el crecimiento, teniendo en cuenta lo que pretende hacer el presidente Duque al plantear su tercera reforma tributaria durante su mandato. Iván Duque, con la tercera reforma tributaria, piensa que aumentando el IVA y poniendo nuevos impuestos nos va a hacer crecer económicamente como país, y en realidad está haciendo que Colombia se sumerja más en la pobreza. Nosotros opinamos que para poder solventar la deuda que tiene el país se tiene que tomar en cuenta las ganancias de aquellas personas que ganan por encima de 20 millones, como los senadores, y reducirle un 30%, para que ese monto sea utilizado para pagar la deuda que tiene el país y no enriquecer más a los que ya tienen mucho dinero y no tienen en cuenta al país. En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en particular de la televisión. ¿Cómo crees que este medio de comunicación influye en la forma de actuar en la vida de los jóvenes? La mayoría de los jóvenes ya no ven televisión, ya que por este medio no se sienten tan bien informados del mundo y de la situación actual del país, ya que censuran la realidad y muestran noticias erróneas, manipulando la información. Además, hacen ver al pueblo como los culpables. Los jóvenes prefieren informarse a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, ya que allí muestran la realidad de muchas cosas que están sucediendo actualmente. Los adultos y los ancianos son los que más consumen este medio de comunicación y son los más susceptibles a ser manipulados.